jueves 6 de noviembre de 2025, 21:47 horas. Las detonaciones rompen el silencio del desierto en la línea que separa dos naciones. Agentes de la patrulla fronteriza estadounidense se encuentran bajo fuego directo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los disparos provienen del lado mexicano. En cuestión de minutos, la frontera más transitada del mundo se convierte en una zona de guerra. Lo que comenzó como un intento más de cruce ilegal se transformó en un enfrentamiento armado que obligó al despliegue del ejército mexicano, la Guardia Nacional y unidades tácticas de ambos países. Pero detrás de las balas hay algo más inquietante: el creciente armamento de grupos criminales que controlan las rutas migratorias, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México y una frontera que cada día se parece menos a una línea administrativa y más a un campo de batalla táctico. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué convirtió a la frontera de Chihuahua en un polvorín? ¿Y por qué el ejército mexicano tuvo que desplegarse con urgencia en una zona donde la soberanía nacional está en juego? Esta no es solo la historia de unos disparos en la frontera, es la crónica de una guerra silenciosa que lleva décadas gestándose. El primer disparo, cuando la rutina se convirtió en combate. La noche del jueves 6 de noviembre, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP, realizaban patrullajes rutinarios en las inmediaciones del marcador fronterizo número 5, en la zona este de Ciudad Juárez. La temperatura descendía rápidamente en el desierto, la visibilidad era buena, las cámaras térmicas barrían el terreno, todo parecía bajo control. El marcador número 5 no es un punto cualquiera, es una de las zonas más transitadas para cruces ilegales, un corredor conocido por traficantes y coyotes que durante décadas han utilizado las sombras del desierto para mover personas, drogas y mercancía prohibida. Los agentes de la CBP conocen cada piedra, cada arbusto, cada refugio improvisado donde los migrantes esperan el momento adecuado para cruzar. Pero esa noche, la rutina se rompió de forma violenta. Desde un vehículo civil en movimiento del lado mexicano, varios sujetos armados abrieron fuego contra la unidad estadounidense. Las ráfagas fueron certeras, dirigidas. No era fuego de advertencia, no eran disparos al aire para intimidar, era fuego para matar. Los proyectiles impactaron cerca de los agentes, que inmediatamente buscaron cobertura y activaron sus protocolos de emergencia. Los agentes de la CBP respondieron con protocolos de defensa activa y solicitaron refuerzos inmediatos. Las comunicaciones por radio se saturaron, códigos de emergencia llenaron las frecuencias. Del lado mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez recibió las alertas casi al instante. César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública, ordenó la activación del protocolo binacional de emergencia. Sus palabras fueron directas. Hubo unos llamados donde se escucharon unas detonaciones con la patrulla fronteriza y ahora existe un operativo en el marcador 5. Estamos trabajando en conjunto con la patrulla fronteriza a ver qué fue lo que sucedió. Pero lo que sucedió después fue inesperado, porque esto no fue un incidente aislado, fue el primero de una serie de ataques coordinados que revelarían una nueva fase en el conflicto fronterizo. El segundo ataque, la confirmación de una nueva estrategia, menos de 12 horas más tarde, el viernes 7 de noviembre, en otro punto de la frontera, agentes de la CBP volvieron a ser atacados. Esta vez el enfrentamiento fue más prolongado, más intenso, más peligroso. Los agresores, nuevamente identificados como personas que intentaban cruzar ilegalmente hacia territorio estadounidense, portaban armas de fuego de alto calibre. El intercambio de disparos fue intenso. Según reportes de testigos y autoridades, un hombre que supuestamente guiaba a un grupo de migrantes para cruzarlos ilegalmente a territorio estadounidense disparó contra los agentes que lo descubrieron y luego huyó junto con los migrantes hacia México. La tensión en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso se intensificó tras registrarse estos dos presuntos ataques armados en distintos puntos del borde internacional. Las autoridades mexicanas confirmaron que los atacantes no eran simples migrantes desesperados huyendo de la pobreza, eran individuos armados, organizados, con conocimiento táctico del terreno, sabían dónde estaban las cámaras de vigilancia, conocían los puntos ciegos del sistema de monitoreo fronterizo, habían estudiado las rutas de patrullaje, los tiempos de respuesta, las zonas de mayor vulnerabilidad, sabían exactamente qué estaban haciendo y sabían que estaban cruzando una línea que nadie había cruzado antes. La respuesta fue inmediata y masiva. Helicópteros de la CBP despegaron de sus bases y sobrevolaron la zona en círculos amplios. Sus reflectores
reflectores iluminando el desierto nocturno. Vehículos tácticos con torretas se desplegaron a lo largo del muro fronterizo. Agentes con equipo completo de combate tomaron posiciones estratégicas. Del lado mexicano, unidades de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional convergieron en múltiples puntos del borde internacional. La frontera se selló, se activaron órdenes de cateo en domicilios donde presuntamente se ocultaban los responsables. Del lado estadounidense se reportaron personas detenidas. Era un operativo binacional de guerra, no de seguridad pública convencional. Ciudad Juárez, la historia de una ciudad en el ojo del huracán. Para entender lo que está ocurriendo hoy en Chihuahua, hay que entender la historia de Ciudad Juárez. Esta no es una ciudad cualquiera, no es un simple punto en el mapa fronterizo, es el epicentro logístico, económico y criminal de uno de los corredores más importantes de América del Norte. Ciudad Juárez se extiende a lo largo de la frontera con El Paso, Texas, formando una de las áreas metropolitanas binacionales más grandes del continente. Más de 20 millones de personas cruzan cada año por sus puentes internacionales. Miles de millones de dólares en comercio fluyen en ambas direcciones. Es una arteria vital de la economía norteamericana, pero también es una de las rutas más codiciadas por organizaciones criminales que controlan el tráfico de personas, drogas, armas y contrabando. Quien controla Ciudad Juárez controla una de las puertas más importantes hacia el mercado más grande de consumo de drogas del mundo, Estados Unidos. Durante la década de 2000 y principios de los 2010, Ciudad Juárez vivió uno de los periodos más violentos de su historia. La guerra entre cárteles por el control de la plaza dejó miles de muertos. La ciudad se convirtió en sinónimo de violencia extrema, ejecuciones en plena calle, enfrentamientos con granadas y fusiles automáticos. La autoridad civil parecía haber perdido completamente el control. Luego vino una relativa calma, los índices de homicidios bajaron, las inversiones regresaron, la ciudad empezó a reconstruirse, pero esa calma, como ahora sabemos, era engañosa, porque la violencia no desapareció, solo cambió de forma. La frontera como campo de batalla, el nuevo rostro del conflicto. Durante años, la violencia en Juárez estuvo vinculada a la guerra entre cárteles. Sicarios contra sicarios, grupos criminales disputándose territorios, rutas, mercados. Pero en los últimos meses, algo ha cambiado de forma radical. El enemigo ya no es solo otro grupo criminal. El enemigo ahora es el Estado mismo. Los ataques directos contra fuerzas de seguridad binacionales son una escalada sin precedentes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué atacar directamente a agentes estadounidenses sabiendo que eso desataría una respuesta militar de proporciones mayúsculas? ¿Qué ganaban los atacantes arriesgándose a un enfrentamiento que podían perder? La respuesta está en el control territorial. Quien controla la frontera, controla el negocio, y ese negocio mueve miles de millones de dólares al año. No son solo drogas, es tráfico de personas, es contrabando de armas, es lavado de dinero, es extorsión a migrantes, es un imperio criminal que se sostiene sobre el control absoluto de cada metro de la línea fronteriza. Los grupos criminales ya no solo quieren operar en la sombra, quieren enviar un mensaje. Esta frontera es nuestra, no del gobierno, no de México, no de Estados Unidos, nuestra. Y estamos dispuestos a defender ese control con las armas que sean necesarias. Ese mensaje es una declaración de guerra, no contra otro cártel, contra el concepto mismo de soberanía estatal, el arsenal del crimen, el problema que nadie quiere enfrentar. Hay un dato que pocos mencionan, pero que es absolutamente clave. Para entender esta escalada, el 90% de las armas que circulan en México provienen de Estados Unidos. No son armas artesanales fabricadas en talleres clandestinos. Son fusiles de asalto de última generación, pistolas semiautomáticas de alto calibre, equipamiento militar que cruza la frontera de norte a sur, vendido legalmente en tiendas de Texas, Nuevo México y Arizona, y luego introducido ilegalmente a territorio mexicano. El fiscal general del estado de Chihuahua lo dijo con total claridad. Detener el tráfico de armas es casi imposible. La frontera es porosa, los controles son insuficientes, las inspecciones son esporádicas, y del otro lado hay una industria armamentista multimillonaria que no tiene ningún incentivo para frenar las ventas. Esas armas terminan en manos de grupos criminales que las usan para atacar a la policía, al ejército, a civiles inocentes, y ahora a agentes estadounidenses. Es un ciclo perverso. Estados Unidos vende las armas,
armas. México recibe la violencia y la frontera se convierte en un campo de fuego cruzado donde las balas no distinguen nacionalidades. Los fusiles de asalto AR-15, las pistolas Glock de 9 mm, las escopetas de calibre 12 e incluso granadas de fragmentación han sido incautadas en operativos recientes en Chihuahua. No son armas de juguete, son equipamiento diseñado para matar con eficiencia máxima y están en manos de quienes no tienen nada que perder y todo por ganar manteniendo el control de la frontera. Mientras el flujo de armas no se detenga, la violencia en Chihuahua seguirá siendo una constante, porque un criminal sin armas es un criminal vulnerable. Un criminal con un AR-15 es un ejército de un solo hombre. La respuesta del ejército mexicano, cuando los soldados regresan a la frontera tras los ataques del 6 y 7 de noviembre, el ejército mexicano activó su protocolo de despliegue rápido en zona fronteriza. No fue una respuesta improvisada, fue la ejecución de un plan que llevaba meses preparándose. Convoyes de vehículos blindados, unidades de infantería con equipo completo de combate y patrullas aéreas con helicópteros fueron desplegados a lo largo de la franja que conecta Ciudad Juárez con el Valle de Juárez. El objetivo era claro: recuperar el control territorial, asegurar los puntos de cruce estratégicos y enviar un mensaje disuasorio a las organizaciones criminales. La presencia militar se intensificó en colonias periféricas, en caminos rurales que conectan con el desierto y en los márgenes del río Bravo, donde suelen ocurrir los cruces ilegales más peligrosos. Los retenes militares comenzaron a aparecer en puntos clave. Soldados con fusiles revisaban vehículos. Checkpoints improvisados se instalaron en carreteras secundarias. Patrullas nocturnas se intensificaron. La frontera se militarizó de forma visible, tangible, innegable. Según el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano, la Operación Frontera Norte ha arrojado resultados significativos desde su inicio. Se han detenido a 8.933 personas y asegurado 6.828 armas de fuego en toda la zona fronteriza. Específicamente en Chihuahua, durante los primeros días de noviembre, se logró la detención de 3 personas y el aseguramiento de 2 armas largas, 15 cargadores y 626 cartuchos. Pero el despliegue militar no fue solo reactivo, también fue preventivo. Las autoridades mexicanas sabían que tras los ataques podría haber represalias, podría haber enfrentamientos entre grupos rivales tratando de aprovechar el caos, podría haber intentos de los atacantes de cruzar hacia Estados Unidos para evadir la justicia mexicana. El ejército se convirtió en una muralla humana diseñada para contener cualquier escenario posible. Sin embargo, la estrategia militar enfrenta un problema estructural. La frontera es demasiado extensa, los recursos son limitados y los grupos criminales se adaptan con una velocidad que desafía cualquier planificación. Cada vez que el ejército refuerza un punto, los delincuentes se desplazan a otro. Es un juego de gato y ratón en un tablero de más de 3.000 kilómetros de largo. El dilema binacional. 2 países, una frontera, estrategias diferentes. Del lado estadounidense, la CBP activó sus protocolos de seguridad reforzados con una intensidad que no se veía desde hace años. Patrullaje terrestre y aéreo se multiplicó. Agentes adicionales fueron desplegados. Se activaron equipos tácticos especializados. Se reportaron varias detenciones de personas vinculadas a los ataques, pero la tensión no disminuyó. La frontera entre México y Estados Unidos no es solo una línea geográfica, es una frontera política, económica, cultural y ahora, cada vez más, militar. Lo que sucede de un lado afecta inmediatamente al otro, y ambos países tienen visiones radicalmente distintas sobre cómo abordar el problema. Estados Unidos presiona por mayor control mexicano del lado sur. Exige que México detenga a los migrantes antes de que lleguen a la frontera. Demanda operativos más agresivos contra los cárteles. México, por su parte, exige mayor control estadounidense sobre el tráfico de armas del lado norte. Reclama que mientras Estados Unidos no detenga el flujo de fusiles hacia el sur, la violencia será imposible de contener. Mientras ambos gobiernos negocian, debaten y se presionan mutuamente, los grupos criminales aprovechan el vacío y operan con relativa impunidad. Conocen las debilidades de ambos
ambos sistemas, explotan las grietas entre las dos burocracias y se enriquecen con cada minuto que pasa sin una respuesta coordinada. Óscar Maynez Grijalva, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y experto en seguridad fronteriza, señaló que la violencia en la zona se ha mantenido a niveles estables en términos generales. Ciudad Juárez, o la zona norte del país, ha sido víctima de violencia que tiene que ver con el tráfico de personas, narcotráfico, contrabando, entre otras cosas, pero es un nivel de violencia que se ha mantenido a niveles estables. Yo no veo que se haya recrudecido, pero reconoció que los ataques contra agentes fronterizos estadounidenses son una señal extremadamente preocupante de que las reglas del juego están cambiando. Ya no es solo violencia entre criminales, es violencia contra el Estado, y eso es algo completamente diferente. El factor migratorio, cuando la desesperación se encuentra con el crimen. Detrás de los disparos, detrás de los enfrentamientos, detrás de la militarización de la frontera, hay también una crisis migratoria sin precedentes que no puede ignorarse. Miles de personas intentan cruzar cada mes desde México hacia Estados Unidos, huyendo de la pobreza brutal, la violencia descontrolada y la falta absoluta de oportunidades en sus países de origen. Muchos de ellos pagan a organizaciones criminales para que los guíen, los protejan durante el trayecto y finalmente los crucen hacia territorio estadounidense. Ese servicio tiene un precio cada vez más alto, no solo monetario. Algunos migrantes son reclutados como mulas de droga, obligados a transportar paquetes a cambio de poder cruzar. Otros son forzados a portar armas y enfrentarse a las autoridades para crear distracciones, mientras otros grupos cruzan por rutas alternas. Los atacantes del 6 y 7 de noviembre fueron identificados como personas que intentaban cruzar ilegalmente, pero no iban desarmados, no eran familias con niños buscando asilo, llevaban fusiles de asalto, pistolas de alto calibre, comunicación por radio, sabían cómo moverse, sabían cuándo atacar, sabían cómo retirarse, no eran migrantes comunes, eran individuos armados, usando la crisis humanitaria como escudo táctico para operar con mayor libertad. Esa mezcla entre migración y crimen organizado complica exponencialmente la respuesta de las autoridades. ¿Cómo distinguir entre una persona desesperada que busca una vida mejor y un criminal armado que busca un enfrentamiento? ¿Cómo separar al inocente del culpable cuando ambos usan las mismas rutas, los mismos métodos, los mismos puntos de cruce? La respuesta no es simple, y en el campo de batalla no hay tiempo para dudar. El contexto de tensión fronteriza. El hecho ocurre en medio de un contexto de tensión marcada por recientes alertas en Estados Unidos sobre un posible incremento de violencia en la región, así como por el aumento de operativos de ambos gobiernos para contener el tráfico de personas y drogas. La presencia de helicópteros y vehículos tácticos en el muro que divide a los dos países se ha vuelto cada vez más frecuente. En semanas previas a los ataques de principios de noviembre, se reportaron detonaciones y persecuciones vinculadas al tráfico de migrantes. Además, hubo un caso en el que se denunció un disparo proveniente del lado estadounidense, aún bajo investigación. Todo esto crea un ambiente de creciente militarización y desconfianza mutua. La estrategia de ambos gobiernos para combatir el tráfico de personas y el narcotráfico ha resultado en un aumento significativo de la presencia militar y policial en la zona. Retenes, patrullajes constantes, vuelos de reconocimiento y operativos sorpresa se han convertido en parte del paisaje cotidiano de quienes viven en la frontera. Pero esta militarización tiene costos. Cada soldado desplegado en la frontera es un soldado que no está protegiendo otra parte del país. Cada peso invertido en seguridad fronteriza es un peso que no se invierte en educación, salud o desarrollo social, y cada enfrentamiento alimenta un ciclo de violencia que parece reproducirse a sí mismo con una lógica implacable. El significado estratégico, más que seguridad pública. Los ataques del 6 y 7 de noviembre en Chihuahua no son solo un problema de seguridad pública, son un desafío estratégico a la soberanía de dos naciones, son una prueba de fuego para la cooperación binacional y son una señal inequívoca de que la frontera entre México y Estados Unidos está entrando en una nueva fase de conflicto. Si los grupos criminales pueden atacar impunemente a agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué impide que escalen a ataques más grandes
grandes, más coordinados, más mortales. Y del lado mexicano, si el ejército debe desplegarse como si estuviera en una zona de guerra, ¿qué dice eso sobre la capacidad del Estado para controlar su propio territorio? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de la región, porque lo que está en juego no es solo la seguridad de Chihuahua, es la estabilidad de toda la frontera norte de México, es la credibilidad de las instituciones en ambos países, es la confianza de millones de personas en que el Estado puede cumplir su función más básica, proteger a sus ciudadanos. La frontera se ha convertido en un escenario donde convergen múltiples crisis, migratoria, de seguridad, económica y ahora, cada vez más, de soberanía nacional. Cada una de estas crisis alimenta a las otras, creando un sistema complejo donde las soluciones simples no existen y donde cada acción genera consecuencias inesperadas. El futuro de la frontera, escenarios posibles. Los expertos en seguridad fronteriza y geopolítica coinciden en que la situación en Chihuahua no se resolverá solo con más soldados o más patrullas. Se necesita una estrategia integral que ataque las causas estructurales de la violencia, el tráfico de armas desde Estados Unidos, la corrupción institucional en ambos lados de la frontera, la falta de oportunidades económicas que empuja a jóvenes hacia el crimen y el poder desmedido de las organizaciones criminales. Mientras esas causas no se aborden de forma seria y sostenida, los enfrentamientos seguirán, los ataques se repetirán y la frontera se militarizará cada vez más hasta convertirse en una trinchera permanente entre dos países que comparten más de 3.000 kilómetros de historia común, pero que parecen incapaces de construir un futuro compartido. La cooperación binacional es esencial, pero requiere un nivel de confianza mutua que actualmente está ausente. Requiere compartir inteligencia de forma efectiva, requiere coordinar operativos en tiempo real, requiere atacar simultáneamente las finanzas de los cárteles y sobre todo, requiere voluntad política que trascienda cambios de gobierno y diferencias ideológicas. Sin esa cooperación profunda y sostenida, la frontera seguirá siendo una zona de conflicto de baja intensidad, donde la violencia se normaliza, donde los enfrentamientos ocurren esporádicamente y donde millones de personas aprenden a vivir con el miedo como compañero constante. Una pregunta para el futuro: ¿de quién es la frontera? Lo ocurrido en Ciudad Juárez los días 6 y 7 de noviembre de 2025 es más que un incidente de seguridad. Es una advertencia, una señal de alerta que no puede ignorarse, una demostración de que la frontera ya no es solo una línea en el mapa, es un campo de batalla donde se define quién tiene el control, el Estado o el crimen organizado, México o Estados Unidos, la ley o la violencia. El ejército mexicano se ha desplegado, los ataques fueron contenidos temporalmente, los operativos continúan, los helicópteros sobrevuelan, los retenes filtran, los soldados vigilan, pero la guerra no ha terminado. De hecho, apenas comienza, porque mientras el tráfico de armas no se detenga, habrá violencia. Mientras el tráfico de drogas siga siendo rentable, habrá cárteles. Mientras millones de personas no tengan oportunidades en sus países de origen, habrá migración. Y mientras haya migración sin vías legales, habrá crimen organizado controlando el flujo. Ese es el círculo vicioso que nadie ha logrado romper. Ese es el problema que ninguna cantidad de soldados puede resolver por sí sola. Ese es el desafío del siglo XXI en la frontera más desigual del mundo, la línea que separa al país más poderoso del planeta de un país que lucha por controlar su propio territorio. En las calles de Ciudad Juárez, en las colonias cercanas a la frontera donde la gente vive, con el sonido constante de helicópteros sobrevolando sus casas, el miedo permanece. Los residentes saben que lo ocurrido puede repetirse, saben que viven en una zona de conflicto no declarado, saben que cada noche puede traer nuevas detonaciones, nuevos enfrentamientos. ¿Qué harías tú si esta violencia llegara a tu ciudad? Si tu frontera se convirtiera en una zona de guerra, si tuvieras que elegir entre cruzar o quedarte, entre el miedo y la esperanza, entre la ley y la supervivencia. ¿Qué harías si fueras soldado del ejército mexicano desplegado en Chihuahua, sabiendo que los criminales a los que enfrentas tienen mejor armamento? ¿Qué harías si fueras agente de la patrulla fronteriza, sabiendo
que cada patrullaje nocturno podría ser el último. ¿Qué harías si fueras un migrante en el desierto, sabiendo que los coyotes que contrataste pueden ser sicarios disfrazados? Comenta la palabra frontera si quieres que investiguemos más sobre lo que está ocurriendo en Chihuahua. Comenta verdad si crees que los gobiernos están ocultando información sobre la gravedad de la situación. Comenta poder si quieres ver la segunda parte donde revelamos quién está realmente detrás del control del corredor de Ciudad Juárez, porque lo que sucede hoy en la línea que divide a México de Estados Unidos no es solo un problema fronterizo, es el futuro de toda América Latina lo que está en juego, es la definición misma de soberanía nacional en el siglo XXI. Es la pregunta fundamental que ningún gobierno quiere responder, pero que ya no puede evitarse. ¿Quién controla realmente la frontera de Chihuahua? ¿El Estado mexicano? ¿El gobierno estadounidense? ¿Los cárteles del narcotráfico? ¿O nadie? La frontera está en alerta máxima. El ejército está desplegado. Los ataques han revelado una realidad que muchos preferían ignorar. La guerra por la frontera ya comenzó. Lo que viene después depende de decisiones que se están tomando ahora mismo, en salas de guerra, en reuniones secretas, en las conversaciones de quienes realmente mueven los hilos del poder. Chihuahua es solo el principio. La pregunta es, ¿cuál será el final?